Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Álvaro Cabrera, su profesor de matemática. Y hoy día vengo con el cuarto módulo de estadística para tercero medio, el cual tiene por objetivo construir planillas Excel mediante el uso de comandos para el cálculo de las medidas de dispersión. Cabe señalar que el módulo 3 es la resolución de una guía que estamos trabajando en el Classroom, por ende no va a ser subido al canal hasta el momento, ¿sí? Las medidas de dispersión son los números que hemos estado analizando, ¿cierto? En estas últimas semanas. Son 4. Teníamos el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Cada una de ellas con una fórmula propia y con una función propia para la interpretación de datos, ¿sí? Ahora, la desviación media y la varianza ocupan fórmulas que no son difíciles de aprender, pero sí son muy engorrosas, ¿sí? Por ejemplo, para la desviación media lo que nosotros teníamos que tener era el promedio, restárselo a los datos, ocupar el valor absoluto, sumar cada uno de los resultados y luego dividir por el total de datos que hay. De forma similar, la varianza teníamos que restar la media con cada dato, elevar al cuadrado, realizar eso con todos los datos, sumarlos y después dividirlos por el total. Todo eso que ahora suena un poco más difícil, ¿cierto? Al momento de llevar uno o dos cálculos, ¿cierto? Es de forma mecánica, de forma reiterativa, o sea, tengo que estar haciendo eso todo el rato. Y entonces estamos perdiendo tiempo valioso en calcular ese resultado en vez de utilizar el resultado para lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Esto de acá, hacerlo a mano, funciona súper bien si yo lo quiero hacer, por ejemplo, con un grupo de 5 datos, de hasta 10 datos, quizás hacerlo con calculadora. Pero ¿qué pasa si tengo 20 datos, si tengo 100 datos? ¿Cómo realizamos entonces esa operación 100 veces? En verdad es una descabellado pensar en que se pueda realizar eso de forma manual, ¿sí? Entonces, las planillas Excel lo que nos ayuda un poco es a simplificar ese cálculo, ¿sí? Entonces hay que aprender a construirlas. Y para eso entonces vamos a revisar primero una pequeña introducción y después nos vamos a adentrar en el mundo del Excel. Dice: Excel es un programa de Microsoft que tiene por objetivo la construcción de planillas que simplifican el cálculo de operaciones con números grandes y de forma reiterada. Tal como le estaba diciendo entonces hace un rato, el cálculo tanto de la desviación media como de la varianza requiere tener de forma reiterada a realizar una operación, y a veces puede ser con números muy grandes. Por ejemplo, la varianza eleva al cuadrado, entonces puedo tener que mi dato sea 20 y elevándolo al cuadrado me quedan 400. Entonces, en verdad, los datos se van agrandando de forma exponencial y eso entonces puede dificultar al momento de realizar el cálculo final, tener un pequeño error. Y el Excel entonces lo que nos ayuda es a calcular eso sin que nosotros tengamos que realizar ese cálculo. Las planillas Excel tienen varias funciones. Por ejemplo, para uno como profesor nos sirve harto para el cálculo de los promedios. Y por ejemplo, otra utilidad puede ser para el área de las finanzas, tener entonces todos los datos de las compras que se hacen al mes, por ejemplo, y entonces tener todo ordenado, ver cuánto es el déficit, lo que me falta, un sinfín de otras cosas. La hoja de cálculo está compuesta por celdas que a su vez están ordenadas por coordenadas, ¿sí? Las celdas entonces son esos cuadritos que nosotros podemos ver ahí, y entonces también tenemos que en el eje horizontal está ordenada por letras y en el eje vertical va a estar ordenada por números. Entonces en este caso la imagen tiene la celda seleccionada, la celda B4, ¿sí? Primero va la letra, después el número, B4 y no 4B. Cada celda es independiente una de la otra y en ellas se pueden escribir caracteres alfanuméricos que permiten la construcción de tablas, ¿sí? Es independiente porque yo puedo escribir algo y eso no va a afectar en lo que esté escrito en otra celda, a no ser que estas estén relacionadas a través de comandos. Y uno puede modificar el tamaño del conjunto de filas o de columnas a conveniencia, esto más que nada por un tema más estético, pero que no es menor. En el ejemplo 1 están las celdas tal cual vienen en el programa. En el ejemplo 2 está más alargada la parte de la columna
y en el ejemplo 3 está alargada la fila. Dentro de la celda se pueden ingresar funciones que nos permiten realizar cálculos de manera más eficiente. Para ello en la celda debemos escribir el signo igual y alguna palabra que esté en los comandos, ¿sí? Excel tiene un sinfín de comandos que cada uno tiene una utilidad distinta, entonces es necesario aprender cuáles son las que nosotros vamos a utilizar, la que nos sirve para lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la imagen tengo que, ahí escribí igual, el comando suma, abro paréntesis, escribo B1, dos puntos, B5. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que voy a sumar los valores que están desde la celda B1 hasta la celda B5 y entonces ahí voy a tener agrupado todos los datos. Y al momento entonces yo de apretar Enter me va a arrojar el resultado de forma inmediata. Entonces aquí ya está el comando escrito en la celda A2 y la gracia que esto tiene que yo a medida que yo vaya introduciendo números desde la celda B1 hasta la celda B5 de forma automática, esto lo va a ir sumando. Ahí ya está listo el cálculo. 55 más 14 más 85 más 69 más 91 me da 314. Pero si nosotros hicimos bien entonces el ingreso de estos comandos, al momento yo de cambiar uno de esos valores, la suma también va a ir cambiando de forma automática. Y como bien dice ahí, esto va a ser independiente de los valores que se ingresen. Y estos pueden ser positivos o negativos. Y siempre nos va a dar la suma total. De los comandos que hay, como les digo, hay un sinfín de comandos. Para la construcción de las medidas, de las tablas de las medidas de dispersión, vamos a usar lo siguiente. El primero, el más importante, bueno, en verdad todos son importantes, pero hay algunos que son más o menos complejos. El primero es el promedio. Este se escribe igual, promedio, abro paréntesis y selecciono entonces las celdas a las que les quiero sacar el promedio. Recuerden que el promedio lo que hace es sumar todos los valores y dividir por la cantidad de valores que hay, ¿sí? Y bueno, ahí dice para calcular el promedio de un conjunto de celdas. La diferencia entonces está de que yo al momento de realizar el promedio, el programa me lo arroja de forma automática y no tengo que calcularlo yo. La resta, ¿sí? Igual la celda 1 menos la celda A2. ¿Sí? Esto obviamente puede ir cambiando con distintas celdas. La celda B5 con la celda G4, por ejemplo. La multiplicación es igual a 1 asterisco A2. Y entonces ahí me realiza la multiplicación de los números que están en esas dos celdas. Igual a 1 gorrito 2 me va a elevar entonces al cuadrado el número que está en la celda 1. Igual raíz paréntesis A1 me va a sacar la raíz cuadrada del número que está en la celda 1. Y igual abs paréntesis A1 me va a dar el valor absoluto de la celda A1. ¿Sí? Estos son los comandos principales que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver entonces un ejemplo en Excel. Vamos a tener este ejercicio de acá. Dice... nos piden calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar. La siguiente tabla muestra las notas de un grupo de amigos. Están las notas y entonces vamos a calcular las medidas de dispersión. Bien, entonces a la izquierda tenemos el PowerPoint con el ejercicio que vamos a trabajar y a la derecha entonces vamos a tener el Excel. Aquí entonces podemos ver cómo está cada una de las celdas, podemos ver todas las funciones que aquí tiene. Que está de forma compacta porque está la pantalla, ¿cierto?, a la mitad, pero no necesitamos nada de eso todavía. Lo que sí entonces vamos a aprender a hacer la planilla Excel de las medidas de dispersión utilizando el ejemplo que está ahí. Entonces, desde cualquier columna yo voy a escoger la A1, vamos a colocar las notas. Las notas entonces serían 6.2, perdón, 6.5, un 7, un 3.4, un 5.5, un 2.8, un 4.9 y un 6.2. ¿Sí? Ahí entonces tenemos las notas.
Lo primero que vamos a realizar va a ser el cálculo del promedio. Sin el promedio nosotros no obtenemos nada. No podemos sacar la desviación media, no podemos sacar la varianza y por ende no podemos sacar la desviación estándar. Entonces vamos a escribir acá igual promedio, y si se dan cuenta, a medida que yo voy escribiendo me va arrojando las opciones de los comandos que empiezan con la letra P, y así va llegando hasta el promedio. Hay 5 tipos de promedio, pero vamos a ocupar el promedio, el primero, el promedio a secas. Luego escribo 2 puntos y entonces selecciono la celda a las que quiero sacar el promedio. En este caso desde la celda A2 hasta la celda A8. Aprieto Enter y de forma automática me realiza la operación. ¿Qué es lo que hace el programa? Suma los valores y los divide por el total que hay, que es lo que uno haría de una forma más mecánica, ¿cierto? Ahora, después de que tenemos ya el promedio, es conveniente, ¿sí? Para que no se confunda con otra celda, nosotros vamos a apretar acá y le vamos a seleccionar un color, por ejemplo el amarillo. Después entonces vamos a ocupar vamos a sacar, la desviación media, ¿sí? Fíjense que aquí me quedó un poco corrido la celda, entonces vamos a agrandar un poquito esto de acá, arrastrando, ¿cierto?, la columna. ¿Qué es lo que hacíamos para obtener la desviación media? Vamos a tomar el valor del promedio, lo tenemos que restar con el dato y el resultado lo vamos a sacar en valor absoluto. No me puede quedar en negativo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Igual apps. Y fíjense que cuando escribo los comandos, Excel también me indica qué es lo que hace cada uno de estos comandos para que uno tenga claridad de lo que estamos haciendo. Ahí dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Abro paréntesis. ¿Y a quién le voy a sacar entonces el valor absoluto? A la resta entre el promedio, o sea, el promedio menos el dato. En este caso sería la celda A2. Entonces en los comandos lo que me va a quedar que voy a sacar el apps de A9 menos A2. Aprieto Enter y entonces ahí se me calcula de forma automáticamente. Lo que uno hace entonces es decir nuevamente igual apps A9 menos A3, cierro paréntesis, aprieto Enter. Puedo hacer esto de forma mecánica, ¿cierto?, de ir tipeando por mi cuenta, o puedo seleccionar la celda, apretar aquí, cuando está con esa crucecita, y arrastrar la fórmula. Ahora, por defecto el programa lo que hace es ir aumentando las celdas, es decir, por ejemplo, si aquí estoy restando la celda A9 con la celda A3, en la siguiente estoy restando la celda A10 menos la celda A4, después es A11 menos A5. Entonces, para solucionar este pequeño problema, lo único que uno tiene que hacer es hacer doble clic, te sale el comando y cambiar entonces el A11 o el A cualquier otro número por A9, que es el número que nosotros estamos utilizando, es la celda que nosotros estamos utilizando. Entonces, una vez terminado esto, ya tengo calculada cada uno de los resultados de la resta entre el promedio, el dato y en valor absoluto. Al final en la casilla vamos nuevamente a escribir promedio, porque recuerden que el promedio lo que hace es sumar los valores, dividirlo por el total de datos que hay. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? O sea, restamos el promedio con el dato, valor absoluto, los sumamos y los dividimos. Entonces esto se resume después de escribir promedio, ¿desde dónde? Desde la celda B2 hasta la celda B8. Aprieto Enter y ahí me arroja la desviación estándar. Perdón, la desviación media. Luego viene la varianza. Y la varianza entonces lo que hace es restar el promedio con el dato y elevarlo al cuadrado. Pero la resta yo ya la tengo hecha acá, ¿sí? Tengo la resta de cada uno de los datos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir igual la celda B2. En C2 vamos a escribir igual B2 y vamos a buscar en nuestro teclado
este símbolo que es como un gorrito, es como así, y el 2, que es lo que va a hacer es elevar al cuadrado ese resultado. Ese símbolo como un gorrito de repente aparece de forma solamente apretando un botón, a veces hay que apretar Shift, a veces hay que apretar Control, depende de el teclado que uno esté utilizando. Y desde el celular uno puede ampliar los símbolos y debe de aparecer este símbolo por ahí. Aprieto Enter, me da el resultado y yo arrastro y entonces ahí me arroja cada uno de los resultados. Nuevamente voy a escribir el promedio y el promedio en este caso va a ser desde la celda C2, 2 puntos, hasta la celda C8. Y ahí me indica el rango en el que voy a estar trabajando. Aprieto Enter y ahí me arroja lo que es la varianza. Vamos a ocupar entonces un color. Vamos a ocupar el naranjo. Y ahora entonces vamos a sacar la desviación estándar. Sí, nuevamente aquí me quedó un poco corrido. Esto uno lo hace más que nada por estética. Y la desviación estándar es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la varianza. Y ahí entonces me arroja el valor. Vamos también aquí a ocupar un colorcito, el azul. Entonces, para la desviación estándar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en esa misma columna igual el valor del promedio, es decir, A9, más D9, y vamos a colocar otro igual, A9 menos D9. Y entonces aquí están la desviación estándar. ¿Entre qué valores oscilan las notas? Bueno, entre 7 y un 6,6. ¿Cuál es la desviación media? Un 12,7. ¿Cuál es el promedio? Un 5,1,8. La desviación estándar es de 14. ¿Sí? La construcción de la planilla nos ayuda entonces a responder de forma más rápida a los problemas. Y si se fijan, si yo aquí cambio los resultados, por ejemplo, si yo aquí coloco un 5,6, un 3,2, un 2,4, un 6,8, ¿sí? Los resultados van a ir variando, van a ir cambiando de forma automática. Y esa es la gracia que tiene el Excel, ¿sí? Que una vez que uno realiza el programa, después uno tiene que puede ir reemplazando los números y esto te lo va arrojando de forma automática. Ya ahora entonces en este ejemplo cambiaron todos los resultados, pero el cálculo es el mismo. Si el video entonces les gustó, dejen un pulgar arriba, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, que es donde vamos a ir subiendo las clases, todo el contenido que estamos viendo en las clases online. Así que eso pues, cualquier duda, no duden en escribirme. Chao.